Buenas tardes. Este video está hecho con el fin de explicar los códigos propuestos en el blog de la clase. Vamos a mostrar las particularidades y funciones de las variables locales y globales. Primero que todo, debemos saber que las variables globales son todas las que residen fuera de una función, mientras que las que son creadas dentro de las funciones son las que llamamos variables locales. Ahora, empecemos a ver los códigos. Como lo acabo de decir, miremos que aquí esta variable s está definida por fuera de la función, por ende s es una variable global. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las variables globales tienen la particularidad de que también son visitables dentro de la función. Entonces, aquí cuando decimos imprima s, sabemos que el valor de s es este que tenemos aquí, que es el de la variable global. Entonces, corramos el código. Efectivamente. Entonces, continuemos con el siguiente código. Este código es muy similar al anterior. El problema que tenemos acá es que decimos imprima s y corremos la función y después decimos que s significa tanto. El problema es que estamos definiendo s después de correr la función. Entonces, a la hora de ejecutarla, la función no va a saber cuánto es s. Entonces ahí vamos a tener un error. Efectivamente no lo marca. Con este siguiente código vemos que hasta este momento, hasta aquí, donde está subrayado, todo va muy bien. Se están siguiendo las leyes de programación, pero aquí tenemos un problema. Mire que le estamos diciendo al programa imprima s y después le estamos diciendo s vale tanto. Tenemos que recordar que primero tenemos que decirle al programa cuánto vale la variable y después ahí sí la podemos emplear, porque si no el programa no va a saber cuánto vale. Si vemos, nos dice s no está definido, como es lo que esperamos. Bueno, este código tenemos que ver que la variable s, la variable local s, está referenciada antes de asignársele un valor. Entonces el programa nos tiene que correr un error a la hora de ejecutarlo. Miremos. Efectivamente, nos tira el error. Miremos ahora el código número 4. Para analizar esta función, si vemos bien, la función lo que nos va a realizar es una cuenta regresiva, como un range. En este caso aquí, la función nos la va a tirar desde un range 10. Ahora, tenemos que tener en cuenta con respecto a esta variable de acá y a esta variable de acá, que las variables locales no existen por fuera de la función. Entonces, cuando decimos aquí imprimir var, este var va a ser el var variable local, variable global, perdón. Recordemos, las variables locales no existen por fuera de las funciones. Entonces vemos, nos imprime la cuenta regresiva como lo esperábamos y a lo último nos imprime var. Recordemos que var es 0, que es esta que está acá. Con esta función tenemos que notar que el problema está aquí, en imprimir var. De resto todo está bien. La función es similar a la anterior, nos va a hacer una especie de range, en este caso un range 10. Ahora, mire que cuando nos dice imprimir var, va a pasar lo que decía precisamente en el código anterior. Mire que solo var es una variable local, y una variable local solo existe en la función, por fuera no. Entonces no nos debe de reconocer la variable var. Miremos, efectivamente, dice var no está definido. Ya vimos por qué. Bueno, este código aparentemente tiene la misma función que los anteriores. El problema de este código es que estamos definiendo var, aquí tenemos como var la variable global y aquí tenemos var como variable local. En un código no podemos tener a cierta variable global y local al mismo tiempo. Por ende, esto nos tiene que imprimir un error. Entonces, cuando corramos el programa nos va a correr num, que le vamos a decir que es 10 en este caso, y después cuando el programa empiece a trabajar con var nos va a arrojar un error, ya dijimos por qué. Entonces se supone que solo nos va a imprimir 10. Efectivamente, nos imprime el 10 y con el var realiza un problema. Veamos ahora este código. Aquí aparentemente está el mismo error del código pasado. Miren, tenemos a var definido aquí como variable local y aquí definido como variable global.
Ahora, en este programa no vamos a encontrar un error, debido a que antes de referenciar esta variable de acá, le decimos al programa, mire, var es una variable de tipo global. Entonces con esto ya no tenemos una variable de tipo local y global al mismo tiempo. Por ende no debemos de tener un error. Ahora, se define la función, se imprime var, que inicialmente nos va a valer 0. Después realizamos la función evaluada en 2. Podemos ver, es como una especie de cuenta regresiva hasta que llega a num igual a 0. Y después nos imprime a var con un valor correspondiente. Aquí podemos ver que va a ser 1. Efectivamente, podemos ver. Continuemos. Por último, con este código vemos aquí tenemos las variables globales y estas de aquí vendrían siendo nuestras variables locales. Ahora, Q nos va a imprimir el nombre de la variable, K, y QQ nos va a imprimir el valor de la variable. Esta función que tenemos acá, locals, lo que hace es entrar al directorio de variables locales, y con el iterItems realizamos lo que es la iteración para hacer el bucle. Lo mismo sucede aquí con el for. Q nos da el nombre de la variable, QQ el valor de la variable. Con globals accedemos al directorio de variables globales y con iterItems otra vez la iteración. Ahora veamos que corre en el programa y después nos dice imprima Q y QQ. Pero entonces vamos a tener el mismo problema que ya tuvimos en códigos anteriores. Por ende, esta parte final nos debe imprimir un error, que Q y QQ no están referenciadas por fuera de la función. Veamos. Efectivamente, este fue el último código. Espero que les haya servido de algo la explicación. Hasta luego.